Como les comenté hoy día en el grupo, por si algunos lo leyeron, hoy día es la última clase del año. Y terminamos con este hermoso capítulo que es Romanos 8. ¿Por qué hermoso capítulo? Y si me dirán ustedes. Porque nos habla de una salvación para el cristiano, que lo hemos estado viendo, que es que aunque seamos imperfectos, nosotros podemos agradarle a Dios, estando en el Espíritu. Con el Espíritu Santo en nuestro corazón podemos cambiar, podemos perseverar, porque nosotros hemos visto de que cuando el hombre peca, muere al tiro, es condenado al tiro de inmediato. El Señor al tiro lo descarta. Pero con Jesucristo tenemos un chance de poder seguir adelante, de poder seguir perseverando. Pero esto es para los que están en el Espíritu. Y vamos a comenzar con Romanos 8:34. Y es la última clase. Romanos 8:34. Si lo encuentran, dicen amén. Gloria a Dios. Para siempre. Amén. Levantan las manos. Hacen tres gloria a Dios como de... Amén. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. La versión NTV, el versículo 34, dice así. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Amén. La clase pasada terminamos nosotros con el tema del juicio. De ¿quién te enjuicia a ti? Porque si Dios hizo todo perfecto para ti, Dios hizo todo para que tú no fueras condenado, ni Él te juzga tampoco. Entonces de repente hablábamos nosotros de que para el que está en Cristo, de repente uno intenta o se siente mal o se aparta de Dios porque falla. Cuando Dios dice, no, si tú fallas, sigue perseverando, porque yo no te juzgo. Yo te voy a juzgar más adelante. Ahora no, porque ahora está Jesucristo aquí. Es la gracia. Entonces, aquí Pablo comienza a decir, ¿quién es el que condenará? ¿Quién condenará? Nosotros, a través de todas estas clases, desde el comienzo, hemos hablado del pecado. Porque es importante comprender lo que es el pecado. Porque hemos visto de que muchas personas creen que el pecado es todo. O sea, que todo es pecado. La ropa, los ojos, todo el corte de pelo, los lentes. La gente tiende a pensar de que todo es malo, que todo daña a Dios. Y a través de nosotros, la clase, hemos estado viendo de que el pecado es corromper la ley del espíritu. Es corromper, está la ley de la carne y la ley del espíritu. La ley de la carne es corromper los mandamientos. Obviamente, desgraciadamente, nuestra carne ya está condenada porque ya pecó desde el principio con Adán. Y ya con que hayamos fallado una vez, nuestra carne ya muere, ya está condenada. Pero resulta que nosotros podemos todavía revivir este espíritu, que lo vimos en la clase antes pasada, que hablaba, ¿cierto?, de que que nuestro espíritu no es el Espíritu Santo, sino nuestro espíritu, anhela que nuestra carne sea reconstruida, sea transformada. O sea, que anhela que la carne de nosotros sea santa como lo era en un comienzo, como era en el principio. Entonces, hablamos de eso, de lo que significa el pecado, y ahora nos comenzamos a entrar en este concepto de la ley un poco más profunda, de que es andar en el espíritu, de que cualquier persona que no esté en el espíritu no puede alcanzar salvación. Hemos hablado de lo que significa estar en el espíritu, ¿cierto? En estas 5 clases hemos dado diferentes temas de lo que significa y cómo es estar en el espíritu. Y hemos tocado un tema muy delicado, que es la salvación. Que es la salvación y que es también si se pierde o no se pierde, cómo funciona en el cristianismo, quiénes son los elegidos, quiénes son los predestinados. Hablamos en la clase pasada de que éramos todos predestinados, no nosotros como persona en natural. No, yo, Iván, fui hecho para ser salvo, sino la creación completa fue hecha para ser salva. Fue hecha. Pero el tema está de que no todos responden al llamado. Y eso ya es algo personal. Es algo del espíritu que uno acepta, que quiere, de la misericordia de Dios, que lo expresa después Pablo en Romanos 9. Entonces, nuestra carne
como partió toda la clase, si ustedes se dan cuenta, todo Romanos 8 parte con esta misma pregunta de Pablo de es miserable de mí, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Porque Pablo también, todos estamos conscientes de que el ser humano peca, el ser humano falla. De Romanos 7 para atrás vimos de que estamos todos condenados, que no tenemos salvación, que no tenemos oportunidad. Entonces todos estamos, pucha, entonces ¿qué hago? Pucha, entonces ¿cómo reacciono? Pucha, entonces ¿qué voy a hacer acá? Y aquí Pablo te da el salvavidas. Y como también hablamos de lo que significa la justificación. Lo importante que es para nosotros ser justificados delante de Cristo. Y el cambio en el tiempo que hizo esta palabra, de ser justificado, de ser hallado justo delante de Dios, cosa de que anteriormente se pensaba, incluso hasta el día de hoy, que para ser justos tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer obras, tenemos que ganarnos esa justicia. Pero Pablo te dice que no, que esta justicia ya se ganó, que la ganó Jesucristo. Y la única forma que nosotros podemos ser justos delante de Dios es estando con quien es justo, que es con Jesucristo. Y ahí entra toda esta profecía, ¿cierto? Del Hijo de Dios que hablan, ¿cierto? De todos los profetas mayores, de los profetas menores, de los que te hablan de esta venida de este hombre que vino para salvar a la humanidad completa. Y también de la profecía primera que fue a Eva, que fue que obviamente que era un hombre, una persona que iba a pisar en la cabeza a la serpiente, al enemigo, que es Jesucristo, una promesa que estaba desde el principio. Entonces, hay un tema importantísimo aquí, porque, como lo dijimos la clase pasada, conforme a la condenación, a la salvación, a la predestinación, aquí Dios, Pablo, o Dios en sí, no habla de cualquier persona. O sea, dice, ¿quién te condenará? Para aquel que no está en Cristo, obviamente esta palabra no sirve. Para quien que anhela pecar, esta palabra no funciona. Porque aquí estamos hablando de las personas que están en el Espíritu. A las personas que quieren estar en el Espíritu. A las personas que quieren estar con el Espíritu Santo. A las personas que oran. A las personas que leen. A las personas que están preocupadas por no fallar. Porque cuando uno está en el Espíritu, uno que quiere es no fallar. ¿Cierto? Es como cuando usted está de visita en una casa. Cuando usted está de visita en una casa, lava hasta la loza. Quizás en su casa no lo hace nunca, pero en otra casa sí lo hace. Y le sirve. Quizás nunca le deja una cuchara en su casa, pero en otra casa sí lo hace, porque quiere quedar bien con el dueño, ¿cierto? Y digan, ¡ay, qué responsable este niño! Oh. Es como cuando uno se come toda la comida. Uno cuando es chico, uno en otras casas se come todo. Para que digan, ¡ay, el niño que se come todo! Pero en la casa uno es regodión. Pero entonces, en el espíritu, uno quiere agradarle al Padre, pero no con hipocresía, sino uno quiere hacerlo porque uno sabe que a Él le encanta que uno sea fiel, que uno responda bien. Y eso está en el espíritu. Uno no lo hace por obligación, lo hace porque quiere, ¿cierto? Yo no dejo de pecar porque, ¡ay, no, voy a no! Yo dejo de pecar porque a Dios le agrada que yo no peque. Y como a Él le agrada, ¿cierto? Yo busco siempre, Señor, ¿qué te molesta de mí? Señor, ¿qué hago esto? Señor, ¿qué hago esto otro? ¿Qué le pega? Amén. Entonces, este versículo es donde muchos cristianos han transgiversado el evangelio, desgraciadamente. Porque como estamos en la gracia, como ejemplo, las personas que estudian la Biblia, las personas que tienen, incluso la mayoría de los estudios de estos capítulos o de Romanos completos son pura gente calvina. Son pura gente que cree que la salvación no se pierde. Son pura gente, ¿cierto? La mayoría de las personas que estudian la Biblia son puras personas que se confunden con estos versículos. Que se confunden porque dice, como a mí nadie me condena, voy a hacer lo que quiero. O sea, tampoco ellos dicen, no voy a hacer lo que quiero, pero aún así si fallo, como que no les importa su personalidad. Dios me quiere así, Dios me ama así. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, yo era chico, estaba en una iglesia, y un hermano hablaba sobre cómo Dios se acostumbraba a nuestros defectos. Y puso un ejemplo de que él cuando se casó, él enrollaba la pasta de dientes y a la señora no le gustaba que él enrollara la pasta de dientes. Entonces después dijo que después de tantos años la esposa como que se aburrió y ya no le importaba que lo hiciera. Entonces él decía, Dios es así con nosotros. Y vamos a sacar esto, Dios es así, Dios se acostumbra a nosotros. Entonces yo era chico y aún así decía, qué raro. Ahora nosotros vemos en la Biblia que sí es raro, porque Dios no es así.
Es uno que tiene que acostumbrarse a él, no es él a nosotros. Entonces, es ahí cuando la gente transgiversa estos versículos porque dice, ya, resulta que yo no tengo condenación. Porque vimos de Romanos 33 para arriba, para atrás, de que no hay nadie que me juzgue. Y aquí Pablo dice, nuevamente, dice, ¿quién es el que condena? ¿Quién? ¿Quién te condena a ti? Si Cristo murió, si resucitó, si además él está sentado a la diestra e intercede por ti. O sea, ¿quién te condena? Pero, en cierto punto, tiene un poco de razón. Porque nadie nos condena. Ya nadie debería condenarnos a nosotros. A los que estamos en Cristo, ya no deberíamos tener condenación. Incluso si pecamos, tenemos la facultad para arrepentirnos. Que es la diferencia con la ley antigua. Antes no era así. Antes ellos pecaban y tenían que hacer sacrificios de animales, tenían que hacer muchas cosas, tenían que hacer muchas obras para que el Señor nos perdonara. Pero ahora no. Ahora yo puedo decir, Señor, perdóname. Incluso puede ser de que ni siquiera había perdón y aún así estoy dentro de la gracia. Pero, para el que está en el Espíritu, este pecado, o el pecado en sí, molesta. Uno quiere fallar lo menos posible. Entonces, ¿a quién refiere aquí Pablo directamente? Como uno está hablando todas estas clases. A la persona que está en el Espíritu. Si usted está en el Espíritu, nadie lo condena. Ahora, estas personas, la mayoría de las personas que hablan de la salvación, intentan tomarse de la salvación, ¿cierto? Sin antes enfocarse en lo anterior. Es como querer el resultado sin antes sumar. ¿De qué me sirve el resultado si yo no sé sumar? ¿O de qué me sirve el resultado si yo pongo 2 más es igual 6? No me importa el 6 nomás, listo, pum. No, no es así. Porque es necesaria la ecuación para tener el resultado. Y la ecuación es estar en Cristo. Es dejar de pecar, es querer que Él domine tu vida, querer que Él habite en ti, querer que Él more en ti y querer cambiar. Como lo hemos visto en estas clases, el hombre que no cambia, el cristiano que no cambia, es cristiano por apodo nomás. No es cristiano de real. El cristiano que no tiene lucha constante consigo mismo es de apoyo nomás, es de logo. Porque el cristiano siempre tiene problemas consigo mismo. Siempre quiere cambiar, porque uno empieza a verse todas las falencias que uno tiene. Uno se empieza a ver en el espejo. No sé si ustedes han visto, hay espejos que tienen mucho zoom, ¿cierto? Entonces, una vez yo me puse en un espejo de la tute, que tenía así chiquitito, tenía mucho zoom. Entonces yo me puse a ver aquí, tenía cualquier peca aquí horrible. Decía, oye, ¿qué onda? Dije, no me imaginé que era tan feo de cerca. Tenía pelo guacho aquí. Entonces, en el espejo del baño yo me veía bien porque estaba aquí. Me veía el pelo así, que me veía cachado con el pelo, porque con este de cerca, obviamente nunca más me miré en ese espejo. Pero cuando estamos en el espíritu, uno se preocupa. Y se mira en el espejo y dice, ya, esta crema sirve para esto. Obviamente uno es macho, ¿cierto? ¿Crema qué? Crema para el hombre. Esta crema sirve para esto. Este pelo de aquí me lo saco. Cuando uno está en Cristo es así. Uno comienza a verse en los espejos con cada vez más lupa para verse las imperfecciones del cuerpo. Ya no basta este cuadrado grande nomás de mirarte de lejos, el torso completo. Se me ve bien el pantalón, se me ve bien la camisa. Luego cuando vemos de cerca vemos que está arrugada, vemos que el botón de aquí está malo, pero de lejos no se nota. Pero en Cristo, eso es lo que pasa. Y el cristiano de estos tiempos se quiere escapar de esta suma. Se quiere escapar de la condenación. Se quiere escapar de la condenación, pero no de la forma correcta, sino por letra nomás. Como la Biblia dice que nadie me condena, ¿cierto? Y yo siento que estoy en el Espíritu, y como a mí nadie me puede juzgar, tate. Dijo, un vacío legal. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero nosotros hemos estado viendo que es importante que lo entendamos cuando ustedes se confronten o hayan conversaciones sobre esto. O para usted mismo. De que aquí está hablando de la gente que está en el Espíritu. Y estar en el Espíritu, como dijimos nosotros anteriormente, es gente que piensa solamente en Dios. Y que deja de pensar en las cosas malas. Que deja de pensar en el pecado, que deja de pensar en lo que me hace falta, que deja de pensar en eso y se enfoca solamente en las cosas positivas, se podría decir. Solamente lo del Espíritu. Eso lo vimos en la primera clase de Romanos 8, del 1 al 6.
Una persona que está en el Espíritu es alguien quien permite que el Espíritu Santo more en el corazón. No, no aloje, como lo vimos en la clase, sino que more. Al morar, él hace lo que quiere aquí y acá adentro. Él maneja, dice, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo cambias, esto lo dejas, esto síguelo así, esto persevera. Entonces, el que está en el Espíritu permite que el Espíritu Santo te empiece a redarguir, te empiece a molestar, se podría decir. Te empiece a decir, ¿sabéis que Iván? Soy bien pesado, soy bien desagradable. No, no, a la espalda. Iván, ¿sabéis que no? Soy harto antipático. Ese es el Espíritu, pero te lo dice con amor. No te lo dice como la gente común del vulgo, ¿cierto? Que te dice, oye, soy pesado. Y uno dice, ¿qué? ¿Te metís vos? No, así no es. El Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo te lo dice con amor y te lo dice para que tú perseveres, para que tú cambies, porque Él te conoce. Y eso lo vimos en la segunda clase, Romanos 8, 17 a 14. También el que está en el Espíritu permite que Dios sea un padre. No un Dios solamente, sino un padre. Porque los israelitas, los judíos, veían a Dios como Dios solamente. No lo veían como padre. Y al verlo como padre, uno crea dependencia de Dios. Nosotros lo vimos, ¿cierto? En la clase de Romanos del 8, del 15 al 17. Lo que significa ser hijo de Dios. Ser dependiente de Él. Ser dependiente, como lo dijimos nosotros, como lo dice la misma palabra, es preguntarle todo. Señor, me pica un ojo. ¿Me lo rasco o no me lo rasco? Puede sonar extraño, pero es preguntarle todo y decir, Señor, acá, Señor, allá, Señor, acá. Verlo como un padre, como alguien que tú necesitas. Alguien que tú puedes encontrar consuelo, reposo. Porque muchas veces, que lo vimos también en esta misma clase, el cristiano peca, falla, tiene necesidad y lo menos que hace es hablar con Dios. Cuando Dios quiere todo lo contrario. Yo quiero que me vean como padre. Lo vimos también como pasó en el antiguo pacto. Que Dios quería y anhelaba que el pueblo de Israel lo viera como padre, no solamente como un Dios. Porque la palabra Dios significa creador del universo. No solamente quería que lo vieran como un creador, sino como alguien con quien pueden tener intimidad, comunión, conversar, reírse, llorar, en fin de cosas. Yo no sé si usted alguna vez ha estado conversando con Dios y le dice algo que a usted le causa risa. Porque, no sé si lo ha pasado, o son las voces mías de mi cabeza. No, de repente como usted está como dejando con Dios y le dice así como, ya te dije, ya, po. Ya, si ya me dijiste, ¿verdad? Si me dijiste. No sé, conversaciones que uno tiene con Dios y que te dice, ya, no sé, en mi caso es así. En mi caso, como yo siempre digo, que no, obviamente esto no es bíblico, pero es como yo pienso, digo de que Dios siempre te habla en tu idioma. Te habla como tú eres, con tu mente, con tus palabras muchas veces. Obviamente no uso todas mis palabras, pero en el sentido con mi expresión de ya, así como, ya pues Iván, así como, porque yo obviamente siento chispeo en la cabeza, ya pues Iván, despierta, otra vez, en tina. Bueno, ya, cuando de repente como estoy ahí, Señor, porque ya otra vez ando por lo mismo. Entonces yo siento que el Señor me habla así y a mí me da risa porque digo, tenéis razón, estoy hinchando, puro hinchando. Entonces uno de repente se ríe también con Dios, se goza con Dios, es una amistad que uno tiene que tener con Él. Y no es esquizofrenia, de que uno escucha voces de la cabeza, escucha voces por allá, sino es diferente, porque es una voz que te ayuda a cambiar, te ayuda a perseverar, y te ayuda a entender lo equivocado que estáis. No sé, por eso digo, no sé si alguna vez usted le ha pasado, yo creo que sí, de que está conversando con Dios y te responde tus preguntas así de inmediato, pum, pum, así como rápido. Como yo hace poco estaba hablaba con Dios, porque tuve un sueño, y yo decía, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Esto será tan así? ¡Pum! Ah, sí, también, sí. Señor, pero no pum. También. Entonces, él decía, pero Señor, yo no quiero que pum. Sí. ¿Verdad? No, sí, ya. Entonces, como que uno te responde en cosas de segundos. Haciendo que está equivocado. No, así no. Pum, pum, pero no con la altanería que a veces uno como humano lo hace. Sino uno siente que es con amor y siente que es como, pues Iván, corta. Estar en el espíritu también es ser conscientes que nuestra naturaleza es pecadora y que debemos cambiar. Es ser conscientes que nosotros queremos que el Espíritu Santo o que Jesucristo venga de inmediato. Cuando uno está en el Espíritu, lo único que quiere, como lo vimos, ¿cierto?, en Romanos 8 del 18 al 25, es que vuelva Jesucristo
porque nuestra carne está al borde de fallar. Y uno está consciente de eso porque uno sabe que es pecador, uno sabe de que tiene muchos problemas, uno sabe de que es carnal y de que uno tiene problemas con la ira, tiene problemas con la lengua, tiene problemas con la mente, tiene problemas con el dinero, tiene problemas con el cuñado, con la cuñada, con la suegra, con el hijo, con el tío, tiene problemas. Entonces uno no quiere explotar quizás una vez, entonces dice, Señor, ven antes que me enoje, se podría decir. Señor, antes que deje la patada, ven a buscarme, porque no quiero pecar. Entonces, el cuerpo tiende a querer siempre pecar. Entonces, el que está en el espíritu, quien vive en el espíritu, ora por esto. Si usted no ora por eso, comienza a hacerlo. Porque, como dijimos, la tierra clama para que Jesucristo venga. Y uno debería estar a una voz con la creación para que Él vuelva. Y lo último que es algo muy importante, que el que está en el Espíritu tiene que permitir que su oración sea guiada por el Espíritu Santo. Cuando tu oración no es guiada, vimos que Dios no la escucha. Porque la única forma que uno tiene de acercarse al Padre es con el Espíritu. Y nosotros conversamos de muchas veces que muchos hermanos se levantan a las 5, 6, 8, 10 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana, oran, claman, creen que Dios lo escucha, pero no es así. ¿Por qué? Porque su oración no está siendo guiada por el Espíritu. Y cuando uno sabe cuando tu oración está siendo guiada por el Espíritu. Porque uno comienza a verlo en la Biblia. Uno comienza a verlo, ¿cierto? Dios te empieza a encarar al tiro. Yo cuando me pongo a orar, digo, Señor, ya, primero pide por el día, porque hoy día te portaste terriblemente mal. Señor, te pido por mi día que pequé, fallé. Ya, ahora tienes que pedir por esto. O de repente, también lo vimos con cuando uno tiene que orar por una persona. De repente tú no sabes por qué Él te amonesta a orar por alguien. Tú lo ves bien, lo ves tranquilo. Pero el Espíritu Santo te está diciendo, oye, ora por esta persona. Tú ora por esta persona. Entonces cuando uno no lo hace, uno no permite que el Espíritu Santo guíe tu oración. Entonces es muy importante, y el cristiano debiera dejarse guiar por el Espíritu. Y vimos que esta guía no es solamente con palabras, sino también emocional, sino también con silencio, sino también con alabanzas. Vimos que cuando uno clama a Dios, no es solamente, ay Señor, bla, 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 no. También Dios ve tu silencio, también Dios ve tu llanto, también Dios ve tus alegatos, Dios ve todo lo que tú haces. Y todo eso es guía del Espíritu. También lo relacionamos mucho con los cultos, de que la gente dice, deja que el Espíritu se mueva. No, el Espíritu se tiene que mover aquí adentro, en tu intimidad, porque es ahí donde Él tiene que expresarse y manifestarse, porque aquí es mera emoción. Quizás sí sería lindo, pero es mera emoción. Cuando es en intimidad es para que tú cambies. Y el Espíritu Santo, como lo vimos también en este versículo, en este capítulo, es quien da testimonio. Él. No el hermano de acá, el hermano. No, el hermano de acá, tío, tiene gloria a Dios de una forma tan potente que debe tener el Espíritu Santo en su corazón. No. Si ustedes van a las iglesias pentecostales y dicen, gloria a Dios, ¿no? Se siente así como que, oh, el hermano tiene cualquier unción. Pero no es por eso. Es porque a lo mejor su voz es así, están acostumbrados, no sé. Pero eso se ve en la intimidad. Uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu en la intimidad. Y es ahí cuando uno pone más tiempos. También lo vimos en esa clase, ¿cierto? Es cuando uno dice, ya tengo media hora para orar, subieron los niños, ya. Señor, ya, me paro. Yo lo he hecho. Hubo un tiempo en el cual ponía tiempo para orar, porque sentía que oraba muy poco, entonces me ponía una alarma para orar. Entonces decía, ya, para parar lo que necesito. Pero tampoco basa en el tiempo, tampoco basa en la calidad de la oración, sino basa en lo que el Espíritu quiere decirte en ese momento. Puede ser que a veces sea media hora, 5 minutos, o a veces sea prácticamente una noche entera, pero es algo personal del Espíritu Santo. Y no es porque tú seas más cristiano, no, es porque es algo personal del Espíritu. Y la gente que está en el Espíritu vive estas experiencias. Permite que el Espíritu Santo guíe la oración. Si estas palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cosas, 5 características, usted las siente en su corazón, mi hermano, usted está en el Espíritu. Y déjame decirle que no hay nadie que lo condene. Solamente usted mismo. Aquí en la mente y con sus acciones. Pero Dios y Jesucristo no lo condena. Este versículo termina con una frase que dice, el que también intercede por nosotros. La palabra interceder significa hablar bien de alguien para conseguir algún bien
y apartarlo del mal. Eso significa cuando alguien intercede. Yo no sé si usted alguna vez ha intercedido por alguien. No sé si usted alguna vez lo ha hecho, pero se ve mucho en los trabajos. Se ve mucho cuando alguien es nuevo, o se ve mucho cuando alguien le tiene buena a alguien. Por ejemplo, yo me he pasado muchas veces en lo cual yo estoy trabajando y alguien se manda un condoro o un error y llega y le dice, oye, pero no lo retires así, po. Tú tenés la culpa porque tú lo estás viendo, po. Él está intercediendo por el otro. Sabe que es su condoro y que él es acelerado, pero la persona que lo defiende intercede para que quien puede juzgar no lo haga. Y se ve mucho. Obviamente no hablamos en malo o en malo, sino hablamos de lo que hace Jesucristo por nosotros, por a quien está en el Espíritu. Jesucristo intercede cuando tú pecas. Porque de repente la gente cree que interceder refiere a esto de estar orando. Que él está orando al Señor, tengo... Por ejemplo, por eso los católicos creen lo mismo, que la Virgen María intercede. Que uno ora y la Virgen María está orando, Señor, bendice a esta persona. No, no es así. Cuando él intercede es porque está a la diestra. Dice que él está a la diestra y él está en constante intercesión por nosotros con el Padre. O sea, de que el Padre no ve fallar y le dice, oye, pero si lo intenta, bo. Él está conmigo, si él va a salir adelante. Mira, si ya le pasó una vez, 2 veces, pero yo sé que va a salir adelante. Ya, sí tenéis razón. Lo voy a seguir apoyando. No, pero cayó de nuevo. Sí, pero tú sabes que toma las decisiones. Tú tienes que entender que la vida no es fácil tampoco para él. Entonces, eso hace Jesucristo con nosotros. Con quien está en el Espíritu, está intercediendo para que nosotros podamos vivir una vida en santidad. Pero esto, que se entienda, mis amados hermanos, es dentro de este periodo de gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo no puede interceder por alguien que le gusta pecar. No puede. Porque no tiene defensa. ¿Cómo yo puedo defender a alguien que hace las cosas mal? No puedo defenderlo porque lo estoy viendo. Es como defender a alguien que está pegando a otro. Está pegando, le pega. No, es que le pegaron mucho cuando chico. No, él está ahí pegándolo, está ahí pecando, está ahí fallando, está diciendo cosas malas y aunque yo quiera interceder por él no voy a poder. Porque sus acciones dicen lo contrario. Esta intercesión funciona cuando el que peca, el que falla, se arrepiente. Porque uno dice, Señor, pucha, fallé. Y el Señor dice, mira, mi justicia hace de que yo, cuando alguien peque, lo mate. Entonces llega Jesucristo y dice, pero Padre, yo morí por él. Pero Padre, a él le cuesta. Ya está pidiendo perdón. Ya, perdonémoslo, porque estamos en la gracia, perdonémoslo. Entonces, eso se refiere a interceder. Pero que es importante, mis hermanos, que lo entendamos, de que esto no es para todas las personas. Esto es para quien está en el Espíritu. Jesucristo intercede para quien quiere y anhela estar con Dios. Para quien Él aboga por las personas que aborrecen el pecado. Y uno cuando está en Cristo, uno aborrece, debiéramos aborrecer el pecado. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho algo malo o ha ofendido a alguien, llega a la casa, habla con su esposo, habla con su esposa, o dice, oye, parece que me pasé. Eso es el Espíritu trabaja. Obviamente no dice, ya sabes qué, tienes que pedir perdón, tienes que hacer esto otro, pero eso es lo que busca el Espíritu de nosotros. Hay un dicho secular que dice, porque no sale la Biblia, dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. En Ezequiel 33:11 dice así: no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta. Dios ama al perverso, a usted lo ama. No le gusta su perversión, que es diferente. A usted le ama, pero quiere que se aparte de su perversidad. Entonces, a través de este amor se manifiesta ¿quién te juzga? ¿Quién te condena? Si yo a ti te amo. Y como te amo, envió a mi hijo. Y yo como te amo, también quiero estar cerca de ti. Y como Él nos ama, sigue el versículo 35, 36 y 37, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. El versículo 35, la versión NTV, dice así: ¿acaso
¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Estos versículos son profundos, son importantes, porque nos enseña a comprender el carácter de Dios. De repente, el teólogo, una de las... el cristiano que se cree que sabe, tiende a querer humanizar a Dios, buscando buscando su carácter. Y se equivoca en muchas cosas, como por ejemplo, se equivoca con respecto a su amor, con respecto a su ira. Entonces intenta buscar una respuesta de su carácter cuando el hombre nunca va a poder entender el carácter de Dios. La Biblia te da como pinceladas de lo que significa su misericordia, lo que significa su amor, y aún así, para nosotros es difícil comprenderlo. Pero este versículo te habla, el 35, de un carácter importantísimo de Dios, que es que Él nunca te va a dejar solo. Es difícil de repente comprender esto, porque uno de repente lo canta, ¿cierto? Que Él nunca te va a dejar solo, que Él nunca te va a desamparar, que Él dice, en la versión NTV, la segunda parte dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos algún problema? Obviamente lo dice como pregunta, pero es porque su amor, aunque tú falles, aunque tengas problemas por tu culpa, aunque tengas problemas por las cosas del mundo, aunque tengas problemas por tu familia, por tu hermana, aunque tengas problemas por cosas que tú mismo te conseguiste, Él tampoco nunca te va a dejar de amar y nunca se va a apartar de ti. Que es lo que dice la Biblia. Dice que Él nunca, jamás, nunca jamás, de los jamases, se apartará de ti, se apartará de tu presencia, se apartará de tus ojos, de tu vista, se apartará de tu persona. El versículo 36 defiende este punto de vista pero de una forma más hermosa. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Y sigue para abajo. Este versículo 36 Pablo lo saca del Salmo 44. Específicamente del Salmo 44.2, del 44.22, refiere esta palabra. Si ustedes leen este Salmo, el Salmo 44, no se lo voy a leer, pero le voy a dar lo que dice prácticamente. Habla de un hombre que está angustiado porque Dios no lo escucha. Habla de un hombre que parte feliz. En el versículo 9, del 9 para abajo, del Salmo 44, este hombre comienza a reprocharle a Dios porque no lo encuentra. Incluso él empieza a decir, Señor, yo no he pecado, ¿por qué no estás conmigo? Comienza él a ver situaciones en su vida donde está sufriendo, donde ve que el pueblo estaba siendo cautivo, donde ve que su pueblo estaba siendo sufrido, donde ve, es cierto, que el pueblo se estaba siendo condenado, y él decía, Señor, no nos hemos apartado de ti, ¿por qué no nos hablas? Incluso en el versículo 23 dice unas palabras que son un poco fuertes, como se podría pensar como falta de respeto, porque dice, despierta, le dice, Señor, despierta, porque estoy sufriendo. Yo sé que todo cristiano ha vivido por esta circunstancia donde cree que Dios no está allí. No sé si alguna vez le ha pasado a usted, ¿cierto? Que Dios se queda callado, que Dios no le escucha. Entonces uno comienza a decir, ¿será mi culpa? ¿Estaré haciendo algo malo? ¿O será que Dios me abandonó? ¿O será que Dios no es real? ¿O será que esto? ¿O será que esto otro? Y este hombre estaba angustiado. El Salmo 44 estaba angustiado. Decía, Señor, estoy sufriendo. Y tú no me estás escuchando, no me estás rescatando.
Y él dice, yo conozco tus maravillas, parte del versículo, diciendo, yo conozco tus maravillas a través del principio. Escuché a mis antepasados hablar de la tierra prometida, entonces escuché a mis antepasados hablar de la ley, de cómo cumplirla, y yo lo hago, y aún así estoy sufriendo. ¿Por qué? Le dice él. ¿Por qué? El versículo 17 dice, todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos fallado a tu pacto. El 44:17, el Salmo. Entonces, este es un salmo difícil de digerir porque yo sé que todos hemos estado en esta circunstancia, donde uno sufre, donde uno clama y vemos que las cosas no cambian, que no hay solución. Vemos, cierto, que no vemos ninguna respuesta. Entonces resulta, si nosotros juntamos estos dos versículos, juntamos el del 35 al 37, vemos, y Dios intenta, Pablo en realidad, intenta enseñarnos algo extremadamente profundo, que es que aunque Él no esté, o aunque tú no lo sientas, Él igual estará contigo. Nunca nada lo apartará de ti. Aunque tú sientas que Él no es real, aunque tú sientas que estás mal, aunque tú sientas que estás haciendo todo mal, al revés, aunque tú sientes que tu oración no la escucha, Él igual siempre va a estar contigo. Y Pablo quiere que tú lo entiendas. Y yo quiero que usted lo entienda. Y que yo lo entienda. De que Él nunca, de los nunca, jamás de los jamases, aunque tú creas que no esté, nunca se va a apartar de ti. Nunca se va a olvidar de ti. Y más importante aún, nunca te va a dejar solo. Porque de repente las emociones a nosotros nos juegan en contra. Porque yo sé que de repente muchos queremos las cosas ya, de inmediato. Nosotros comprendiendo y aceptando de que Dios está con nosotros, aunque no lo sintamos, Pablo dice, aunque tú no lo sientas, sin sentirlo y sin ver que todo está patas para arriba, tú eres más que vencedor. Aunque no lo creas, eres más que vencedor porque estás creyendo en algo que no sientes. Estás creyendo en algo que no ves. Entonces tú solamente con pedirlo, con estar allí y con estar en Cristo, Dios te dice, tú eres para mí eres más que vencedor, así que tú no te preocupes. Y como dicen muchas veces, de repente uno lo dice como al azar, uno lo dice así como a la chunte, pero es cierto. Pero si morimos, ¿para quién morimos? Para Él morimos. Y si vivimos, ¿para qué vivimos? Por Él vivimos. Son palabras que versículos que uno conoce, los tira así, pero es a lo que Dios quiere que uno entienda. Dios va a estar contigo para siempre, en todo momento. Y si tú no lo ves, y tú no lo sientes, y sigues ahí perseverando, y aunque estés fallando, o aunque estés sufriendo, para Dios ya eres un vencedor. Uno dice, ¿cómo voy a ser vencedor si todavía estoy aquí en el hoyo? Y no, para Dios sí lo eres, porque solamente con confiar en Dios, como dice aquí el versículo 37, ante todas estas cosas, ante toda tribulación, ¿cierto? Que esto, ¿cierto?, va conectado con el versículo 36 y 35, ante toda tribulación, hambre, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada, y también ante esta percepción emocional, ante todas estas cosas, si tú te mantienes conmigo, tú eres vencedor. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que te amó. ¿Y quién te amó? Él mismo. Dios mismo te amó. No por nada mandó a su hijo. No por nada tampoco te juzga. Mi hermano, Dios, me voy a acercar porque quiero que lo escuche bien. Aunque usted sea parte de Dios, Dios nunca se apartará de usted. Y eso es lo que nosotros es importante que tenemos que reconocer, entender en nuestras vidas. De que Dios nunca, aunque te sientáis solo, nunca, jamás de la vida te va a dejar solo. Aunque tengas hambre, aunque tengas desnudez, peligro, espada, aunque esté en contra tuya tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu hermana, Él nunca, nunca de los nunca, como dice la canción, nunca de los nunca, Él se va a apartar de usted. Jamás. Es más probable que usted se aparte de Él, pero no Él de su lado. Y terminamos con el versículo 38 al 39, que dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.
después de nosotros hablar del Salmo 44 y comprendemos de que Dios está ahí aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, incluso aunque las cosas no funcionen como usted quiere que funcionen, o que ni siquiera estén funcionando como usted piensa que van a funcionar, nada de lo creado, de lo existido, que esto es algo poético, lo puede usted separar del amor de Dios, de su plan, de su misericordia. Es difícil creerlo, porque somos seres que necesitamos ver para creer, necesitamos sentir para creer. Por ejemplo, basta con ver el tema, cómo está el mundo con el tema del amor ahora. Para la gente amar es sentir que amo a alguien, es sentir emoción por alguien. Cuando amar nunca fue eso. Amar fue decidir que yo quiero a esta persona y decidir que voy a cuidar a esta persona, que es el amor de Dios con nosotros. Dios no nos ama porque sienta una emoción enorme. Él nos ama porque Él nos decidió desde un principio amarnos. Él nos predestinó para amarnos. Él nos predestinó para salvarnos. A la creación completa. Que es importante que se entienda. No a ti en específico, sino a la creación completa. De ti depende si tomas este amor o no tomas este amor. Me faltó el agua. Mis hermanos, este término de año, este término de las clases, ¿ya? Pues queda poco tiempo para que termine el año. Y yo no quiero las coincidencias, de verdad. Pero mi hermano, que termine el año con este pensamiento en su corazón. Que Dios nunca de los nunca se va a apartar de usted, aunque usted quiera que se aparte de usted, Él no lo va a hacer. Nosotros vimos en el versículo 1 cuando hablamos de que Dios da vuelta la espalda a los pecadores, aún así Él está ahí. Dice que Él los entrega a su pecado, pero está ahí como el padre del hijo pródigo, mirando por la ventana, esperando a que llegue, porque Él ama a su creación. Él le ama a usted. Y es muy importante que usted entienda de que así como ama a usted, ama al otro. A usted no lo ama más que al otro. Así como ama a usted, ama al otro. Quizás los padres terrenales tienen hijos favoritos, pero Él no. Como vimos en la clase pasada, Él entregó lo único que le pertenecía a Él, que era su hijo, por gente que no lo merecía. Antes de comenzar o de seguir al capítulo 9, quédese con esta pregunta en su cabeza. A usted nada lo separa del amor de Dios, pero a usted, ¿quién lo separa de Él? A usted, ¿quién lo separa de Él? Si Dios nada lo separa de usted, a usted, ¿quién lo separa de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debiéramos preguntarnos con todas estas cosas? Dios hizo un plan perfecto, una creación perfecta, un comienzo perfecto para que usted se sintiera amado, para que usted se sintiera perfecto, para que usted fuera salvo. Y le prometió con sangre de que Él nunca se iba a apartar de usted. Pero a usted, ¿qué lo separa de Dios? ¿Qué lo separa de estar en el Espíritu? Tribulación, el dinero, hambre, desnudez. ¿A usted qué lo separa de Dios? Oremos, amén.